Ciudadanos libaneses, tanto a favor como en contra del gobierno, se tomaron las calles en multitudinarias manifestaciones en las ciudades de Beirut, Sidón y Tiro. De un lado, respaldan el plan del presidente Michel Aoun para poner fin a la crisis. Del otro, piden la dimisión del pleno del gobierno y un cambio en el sistema político del país. Nuevamente, Hong Kong fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestan contra la influencia china en los asuntos del territorio. De otra parte, al menos 6 personas resultaron heridas cuando un hombre los atacó con arma blanca en medio de las manifestaciones. Y Venezuela le respondió a El Salvador con la expulsión de sus diplomáticos destacados en Caracas. Esto después de que el país centroamericano ordenara el retiro de los diplomáticos venezolanos por considerar que su presencia en El Salvador legitima el gobierno de Nicolás Maduro. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos a esta hora. Decenas de miles de libaneses se tomaron nuevamente las calles de Beirut, la capital del país, así como de otras ciudades como Trípoli, Sidón y Tiro, para exigir un cambio en el sistema político y el retiro de todos los dirigentes. De otra parte, también miles de seguidores del presidente libanés Michel Aoun también se concentraron para respaldar las medidas tomadas por el mandatario, quien indicó tener un plan para salir de la crisis económica y política, al tiempo que llamó a la unidad nacional. Andrés Mesa tiene más detalles en su informe. Aumentó el número de manifestantes en las calles del Líbano, específicamente en Baabda, esta vez por cuenta de seguidores del presidente que le mostraron su apoyo en medio de las masivas protestas que exigen la disolución total de la élite gobernante. El presidente no es responsable de todo lo que sucede en el Líbano hoy. No es posible que renuncie. Los opositores piensan que con la dimisión del presidente los problemas se resolverán. Por el contrario, si eso pasa, la crisis empeorará. El mandatario dijo tener listo un plan para sacar al país de una de sus peores crisis, repudiada por una población cansada de la corrupción y de la mala administración de las finanzas estatales. Hemos trazado el camino y se compone de 3 puntos: corrupción, economía y Estado civil. Estos 3 puntos no se logran fácilmente, necesitamos sus esfuerzos. Pero en Beirut las manifestaciones, que ya completan 2 semanas, continuaron de manera masiva en rechazo a la decisión del presidente de seguir posponiendo las consultas para designar a un nuevo primer ministro tras la renuncia de Saad Hariri la semana pasada. No hay un presidente en todo el mundo que le diga a sus seguidores que protesten contra la gente. Todos deberían irse, no confiamos en ellos. La ira ciudadana estalló tras el anuncio de un impuesto a las llamadas de voz en aplicaciones como WhatsApp. Pero ni la derogación de la medida, ni el anuncio de un paquete de reformas para paliar la crisis pudo calmar los ánimos de una población cuya 1/4 parte vive en la pobreza, según el Banco Mundial. Y en Hong Kong también una nueva jornada de protestas contra la creciente influencia de Beijing en los asuntos del territorio semiautónomo terminó con hechos de violencia. Al menos 6 personas resultaron gravemente heridas al ser apuñaladas por un hombre que portaba un arma blanca. Los hechos se producen a pocos días de que la jefa de gobierno, Carrie Lam, se reúna con las autoridades chinas para discutir planes para una mayor integración económica con el territorio continental. Tatiana Suárez nos amplía en el siguiente informe. Las protestas de este domingo en Hong Kong terminaron manchadas de sangre. Más de 200 detenidos, una decena de heridos y daños materiales en establecimientos públicos y comerciales es el resultado de los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Uno de los puntos de manifestación más violentos se registró dentro de un centro comercial donde un hombre que, según medios locales, hablaba en mandarín, agredió a los manifestantes con un cuchillo, además de arrancarle una parte de la oreja al legislador de la oposición, Andrew Chiu. Según lo que me dijo mi colega, es que fue testigo de cómo el atacante sacó un cuchillo para agredir a los manifestantes. Luego fue hacia él y usó su boca para morderle la oreja a Andrew. La policía asegura que los manifestantes destrozaron restaurantes y locales dentro del centro comercial después de que iniciara una marcha relativamente pacífica. Sin embargo, los hongkoneses continúan denunciando el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades en el 22º fin de semana consecutivo de protestas en contra de lo que consideran una creciente intromisión por parte de China en los asuntos del territorio semiautónomo.
El gobierno siempre dice que quiere comunicarse y resolver este problema, pero el problema es que otros, como la policía, están haciendo lo contrario. La policía está actuando como si no quisiera que el gobierno resuelva algo. Usan la ley para liberar su enojo contra nosotros. Las protestas se dan a pocos días de la reunión entre la jefa de gobierno Carrie Lam y el viceprimer ministro chino Han Zheng en Beijing. Este será el primer encuentro oficial desde que comenzaron las protestas hace más de 5 meses. Y siguiendo el llamado de principio de reciprocidad, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la expulsión del cuerpo diplomático de El Salvador acreditado en Venezuela. El presidente venezolano descalificó a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, quien previamente ordenó también la expulsión de los diplomáticos venezolanos en el país centroamericano, argumentando que su mandato no reconoce la legitimidad del gobierno que está ocupando el Palacio de Miraflores en Caracas. Por su parte, la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, instó a otros países de la región a seguir los pasos tomados por el gobierno salvadoreño y a continuar ejerciendo presión sobre Nicolás Maduro. Nayib Bukele asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior estadounidense, haciéndole honor al trato humillante que el gobierno de Estados Unidos le ha dado a sus conciudadanos en materia de política migratoria. Y un nuevo asesinato de un líder indígena de tan solo 18 años en Colombia vuelve a encender las alarmas entre los miembros de las comunidades indígenas de ese país y también genera dudas sobre la estabilidad del acuerdo de paz. La reciente ola de asesinatos en el suroccidente colombiano deja hasta el momento ya 10 personas muertas en solamente una semana. Liliana Valencia nos cuenta más en su informe. Otro líder indígena fue asesinado en Colombia. Con la muerte de Alexander Vitonas Casamachín y los indígenas asesinados en el occidente del país durante la última semana ya son 6. Así lo confirmaron autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Autoridades indígenas confirman un nuevo asesinato en la vereda Loma Linda, municipio de Toribío. La víctima fue identificada como Alexander Vitonas Casamachín, de 18 años de edad. Se trata de la misma zona donde 5 líderes indígenas fueron asesinados el pasado 29 de octubre. En diálogo con France 24, el consejero mayor de la UNIC denunció lo que considera como un genocidio sistemático con 123 indígenas asesinados desde la llegada al poder del gobierno actual, lo que corresponde a un indígena muerto cada 72 horas. Tuvimos la masacre pasado martes en Tacuelló, en el norte del Cauca, donde asesinaron a 5 miembros de esta comunidad, 4 guardias indígenas y una gobernadora. Y el día de ayer fueron asesinados 2 personas mayores en el departamento de Putumayo, en Santiago Putumayo, otro guardia indígena en el municipio de Chigorodó, en Antioquia, y otro líder indígena del pueblo Wigua en la Sierra Nevada de Santa Marta. Líderes sociales y políticos de los 111 pueblos indígenas reconocidos en Colombia piden que cese la violencia en sus territorios. Y con esta consigna han anunciado que se unen al gran paro nacional convocado por diferentes sectores sociales para el próximo 21 de noviembre. Además, piden la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC hace 3 años en La Habana. Es decir, ¿cómo realmente podemos ganarle el pulso a la guerra y a la violencia? Implementando el acuerdo. ¿Eso qué significa? Eso significa implementar la reforma rural integral. Entre tanto, autoridades indígenas en el Cauca anunciaron que adelantan una inspección en la zona del crimen para obtener más información acerca del asesinato de Alex Vitonas. Y en otros temas, líderes de grupos cívicos de 8 departamentos de Bolivia anunciaron que le dan 48 horas al presidente Evo Morales para renunciar a su cargo, al tiempo que enviaron una carta también a las Fuerzas Armadas para que se unan a su lucha contra el gobierno actual. Los grupos cívicos indicaron que no están derrocando al gobierno boliviano, sino liberando a la nación. El lunes darán a conocer los siguientes pasos de su plan de estabilización de Bolivia. De otra parte, el presidente Evo Morales también convocó a una reunión de emergencia de las bases sindicales para afrontar las manifestaciones masivas opositoras y el ultimátum dado por las agrupaciones cívicas. Caiga quien caiga.
Y en medio de las manifestaciones ciudadanas en la jornada de hoy, el primer ministro de Irak, Abdul Mahdi, pidió a los ciudadanos ayudar a restaurar la normalidad en el país. El premier iraquí indicó que los disturbios le están costando miles de millones de dólares a la economía iraquí. Pese a haber planteado la posibilidad de dimitir del cargo, Mahdi se mantiene al mando de esta nación asiática. Este domingo se registraron también nuevas movilizaciones, principalmente en Bagdad, la capital, de quienes piden la caída de esta élite política que consideran corrupta. Al menos 250 personas han muerto desde que comenzaron las protestas ciudadanas ya hace un mes en diferentes ciudades de ese país. Todos esos manifestantes son jóvenes, que Dios los bendiga. Se están tomando las calles por sus derechos. No tenemos misiles, ni lanzadores, ni armas. Solo tenemos la bandera iraquí y estas máscaras. Somos pacíficos. ¿Por qué entonces nos lanzan gases lacrimógenos y nos matan? Y en otros temas, la estatal petrolera saudita Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, empezará a cotizar en el mercado nacional. Se espera que con esta oferta inicial récord en la bolsa, el gobierno espera recaudar cerca de 60.000 millones de dólares. El informe es de Ángela Gómez. Desde que inició operaciones en 1938, la petrolera estatal Aramco ha sido fuente de riqueza para Arabia Saudita. Este domingo, la gigantesca compañía, que extrae el 10% del petróleo del mundo, inició su oferta pública para salir a la bolsa de Riyadh, en lo que podría ser la cotización más grande del mundo. Me enorgullece anunciar que Saudi Aramco recibió la autorización del regulador del mercado financiero saudita para salir a la bolsa de valores del país. Esta es la gran apuesta del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que espera recaudar miles de millones para construir industrias no energéticas y diversificar las fuentes de ingresos. Pero por ahora hay pocos detalles sobre la cantidad de acciones que se venderán, el precio o la fecha de lanzamiento. Temas que se estima estarían resueltos en 10 días y que estarían ligados a las explicaciones que dé la petrolera sobre cómo reforzó la seguridad luego de ataques sin precedentes en sus plantas petroleras en septiembre. La compañía ya está en conversaciones con los inversionistas, que probablemente valorarán en alrededor de 1,5 mil millones de dólares, por debajo de la expectativa de 2.000 millones del príncipe heredero. Sin embargo, Aramco sigue siendo la compañía más grande y más rentable del mundo en su área. Podría ofrecer entre 1% y 2% de sus acciones en la bolsa local, recaudando entre 20.000 y 40.000 millones. Y así superaría el récord del gigante chino de comercio electrónico Alibaba, que en 2014 salió con 25.000 millones. Aramco representó aproximadamente 1 de cada 8 barriles de petróleo crudo producido a nivel mundial de 2016 a 2018. Y se mantiene la emergencia ambiental en Nueva Delhi, la capital de la India. La contaminación del aire llegó a los peores niveles en lo que va del año. Debido a las condiciones ambientales, las autoridades declararon la emergencia de salud pública y ordenaron la suspensión de las clases tanto en escuelas como en universidades. El índice de calidad del aire se deterioró aún más en las últimas 24 horas y la calidad de la pureza del aire es crítica. Además del daño que esto causa a los pulmones de los cerca de 40 millones de personas que viven en Nueva Delhi y en sus ciudades satélites, unos 30 vuelos también tuvieron que ser desviados a aeropuertos alternos por la poca visibilidad para las operaciones. Obviamente puedes ver lo terrible que es. En realidad da miedo que no puedas ver las cosas frente a ti. Y como grupo juvenil estamos preocupados por esto. Somos la Federación Juvenil Democrática de India y estamos preocupados por nuestro futuro y sobre nuestra salud. Y también estamos luchando contra esto en nombre de los niños y ancianos, que son los más afectados aquí. Renombrados cantantes, actores y artistas británicos participaron en un video en el que le piden al gobierno de su país más acciones para combatir el cambio climático. El video hace parte de una campaña presentada por el movimiento Extinction Rebellion previo a las elecciones generales del Reino Unido que están previstas para el 12 de diciembre. En el video también aparecen personas de entre los 8 y los 80 años, quienes exigen detener la destrucción de los bosques, los océanos y la pérdida definitiva de plantas, insectos y también animales.
Antes de despedirnos, demos un vistazo a lo que tenemos publicado en nuestra página web france24.com. A esta hora estamos abriendo con las noticias que llegan desde el Líbano, en donde registrábamos estas multitudinarias marchas tanto a favor como en contra del presidente, aún que divide y deja en evidencia esa polarización de la sociedad libanesa. Con esto llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche.